el capítulo 8 y el verso 58. San Juan 8, 58. Aleluya. Así dice la palabra del Señor, aunque es un texto muy breve, pero lo que tiene de breve lo tiene de profundo. Dice San Juan 8, 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Vamos a hablar un poco esta noche acerca de la humanidad de Jesús. Y por supuesto hablaremos de su preexistencia. Siéntense, por favor. Existe una rama de la teología que se llama cristología. La cristología es esa rama que se dedica a estudiar sobre la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y es demasiado importante, hermanos, porque aquí tenemos que saber a quién es que nosotros adoramos. Muchas veces, cuando uno no sabe con quién habla, puede entrar a usar una actitud incorrecta, no la postura ideal. No sé si a usted le ha pasado, pero una cosa es cuando usted habla con alguien a quien desconoce, pero luego usted se entera que esa persona tiene una dignidad altísima. Entonces usted se siente mal y dice: uy, yo no sabía quién era esa persona, y yo le hablé así, de esa manera. Si me hubieran dicho quién era, si me hubiesen dicho a quién representaba, yo le hubiera hablado de otra forma, pero como yo no sabía. Y eso mismo sucede con el que se acerca a Cristo sin conocerlo. Cuando uno se acerca a Cristo y no lo conoce, no es el mejor cristiano, no es el mejor adorador, no es el hombre creyente ideal. Pero cuando uno sabe quién es Cristo, entonces ya su vida cristiana cambia. Es increíble, hermano. Es la vida tuya directamente. Cuando digo vida cristiana. Tu vida cristiana es directamente proporcional al conocimiento que tengas de Cristo. Dependiendo cómo conozcas a Cristo, así es la vida tuya. El cristiano que vive una vida mediocre, tenga la plena certeza que no conoce a Cristo en plenitud. El que conoce a Cristo como Él es, seguro que vivirá una vida cristiana excelente. Y por eso vamos hoy a hablar un poco de Cristo, de aquel a quien conocemos y a quien tendremos que conocer mejor todos los días. Desde la antigüedad ha habido una cantidad de conceptos cristológicos, es decir, ¿quién es Cristo? Y la creencia en Cristo, en la persona de Cristo, se puede dividir en varias partes. Hay quienes creen que Cristo es Dios, solo Dios, no más que Dios. Hay otros que creen que Cristo es solo hombre, nada más que hombre. Hay otros que creen que Cristo es mitad Dios y mitad hombre. Hay otros que creen que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Ustedes en cuál parte están? Bueno,
Cuando uno estudia la personalidad de Jesucristo, entonces toca el centro mismo del cristianismo, porque a decir verdad, si Cristo es el centro del evangelio, el conocimiento de Cristo es la clave para que usted y yo estemos seguros en lo que estamos. Ahora, primera Timoteo 3:16 es, a decir verdad, el centro de la cristología. Pudiéramos decirlo de esa forma. Primera a Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16 tiene que tocarse siempre, amén, cuando se habla de Cristo. Dice la Biblia así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu. Dios fue visto de los ángeles. Dios fue predicado a los gentiles. Dios fue creído en el mundo. Dios fue recibido arriba en gloria. ¿Será que se puede anteponer siempre la palabra Dios, 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 Dios? Por supuesto. Ahora, decir que Jesús es Dios es válido. Pero ¿será que podemos decir que Jesús es todo Dios? ¿Solo Dios? ¿No será que Jesús, aparte de ser verdadero Dios, también es verdadero hombre? Porque hay un problema gravísimo. Si usted solo cree que Jesucristo es Dios y que no es hombre, usted está metido en un problema muy grande. Ese problema cristológico viene de los gnósticos. Los gnósticos, la gnosis, eso viene desde antes de Cristo. Y a Pablo le tocó batallar duramente con los gnósticos de su tiempo, porque una de las cosas que los gnósticos o el gnosticismo enseñaba y enseña es que la carne, la materia es mala, que es en la materia en donde está la maldad y el pecado, y eso no es verdad. Entonces, ese gnosticismo solo ve a Cristo como una criatura. Ese gnosticismo después se transformó y apareció una corriente cristológica que se llamó docetismo, los docetas. El docetismo enseñaba que Cristo no era verdadero hombre, que la carne de Cristo, o mejor dicho, el cuerpo de Cristo no era humano, que el cuerpo de Cristo era solo una apariencia de hombre. Es decir, que a Cristo cuando le daba hambre, no le daba hambre, era que él parece que hacía un drama porque a él qué hambre le iba a dar. Que cuando él se cansaba, no, ¿cuál cansaba? Es que él no se cansa, él es Dios. Pero los docetas dicen, no, él no se cansaba porque él es Dios. Que cuando ayunó 40 días, entonces eso de que tuvo hambre y que lo tentó el tentador, que eso tampoco es así una hambre física, porque él no podía tener hambre. Que cuando estaba en la cruz, ¿cuál sed iba a tener? Es que él no era verdadero hombre. Ahora, que cuando fue tentado, tampoco a la hora de la verdad fue una tentación. Que cuando durmió, entonces dicen ellos, Dios, ¿cómo va a dormir? Dios no duerme.
que cuando fue a la cruz y murió, entonces no, el cuerpo de Jesús tampoco murió. O sea que Cristo no era verdadero hombre. Esa es una herejía. Eso es falso. Por ejemplo, que cuando Jesús le puso las bolas de tierra en los ojos al ciego, acuérdense que la Biblia dice que tomó tierra y con la saliva hizo lodo, hizo unas bolas de lodo, y entonces se las metió en las cuencas al que había nacido ciego. Entonces alguien dice que esa saliva era saliva divina y no saliva humana. ¿Usted qué cree? ¿Era saliva divina o saliva humana? Humana. Entonces cuando Jesús nació, ¿usted qué cree? ¿Que María lo amamantó o no? Y la leche que María le daba era leche ¿qué? ¿Humana o divina? Y entonces el bebecito estaba succionando, pero era mentira, que tomaba leche humana. Otra cosa que voy a decir, ¿usted cree que María, en ese tiempo no habían pañales, de más que algo se inventaban? ¿Usted cree que la Virgen María, que ya no era virgen después del parto, le tenía que hacer todo el aseo al niño Jesús? ¿Sí o no? Claro, porque él era humano, totalmente humano. Entonces negar la humanidad de Cristo es una herejía muy grande y no se puede negar esa humanidad. La humanidad de Jesús está fundada en la experiencia de Cristo como fue conocido por los apóstoles. La experiencia que los apóstoles tuvieron con Él se relata en los evangelios y se interpreta bajo la dirección del Espíritu Santo. Esos evangelios están proporcionando hechos fundamentales de la encarnación del Verbo divino, y por Él es que podemos conocer a Dios. Cuando hablamos de la humanidad de Cristo, entonces tenemos que abordar una cantidad de temas demasiado importantes. Por ejemplo, la concepción milagrosa y el nacimiento de Cristo. Hablar de la concepción de María, eso es todo un milagro enorme. Es un milagro que jamás antes se había visto y que nunca más se volverá a ver. Porque en la concepción de María no hubo la participación de un varón. Así que Dios en el vientre de María, amén, levantó un cuerpo. Dios se hizo a un cuerpo. De ese vientre de María salió un cuerpo humano, y es todo un milagro. Ahora, hablar de la humanidad de Cristo es, por ejemplo, hablar de la circuncisión de Cristo. La Biblia dice que cuando se cumplieron los 8 días, amén, lo llevaron y lo presentaron allá en el templo como era costumbre. Y por supuesto, por ser un niño judío, a Jesús lo circuncidaron. Eso da a entender que Él era totalmente humano. Así que no hay que dudarlo. El desarrollo normal de Jesús, el niño crecía. Él fue un bebé de brazos común y corriente, empezando porque el nacimiento de Cristo fue común y corriente. La Biblia dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre.
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Eso qué es? Esos son dos elementos que se suceden en el momento del parto o del alumbramiento de toda mujer. Cuando una mujer da a luz, entonces hay un rompimiento de la fuente que se llama, y se escapa el líquido amniótico en el que el bebé estuvo durante todos sus 9 meses. Ese rompimiento de la fuente, ese es un agua, es un líquido amniótico que se escapa en el momento del parto. Y aparte de eso también sangre. Hay sangre en el momento del parto. El bebé por lo regular nace bien ensangrentado. Pues la sangre de la mamá que se mezcla en el momento tan doloroso del parto. Y la Biblia dice que Jesús vino mediante agua y sangre. Amén. Primera de Juan, el capítulo 5. Eso nos muestra que todo lo de él fue humano, todo. Lo único que no es humano es la concepción de María. Pero de resto, todo lo de Cristo, amén, su circuncisión, su desarrollo normal, su nacimiento, su bautismo, sus tentaciones, su obediencia. La Biblia dice que Jesús como hombre aprendió la obediencia. Su muerte, su sepultura, su resurrección, todo eso tiene que ver con la humanidad de Jesús, incluyendo hasta su preexistencia, que eso sí que es hermoso, y de algún momento podremos tomar ese tema, la preexistencia de Cristo, que fue lo que Cristo dijo allá en Juan 8:58: antes que Abraham fuese, yo soy. Está hablando de un Cristo que es preexistente, es decir, que existe antes de todas las cosas. Amén. Y por supuesto, cuando uno desarrolla este tema de la humanidad de Cristo, siempre tiene que hablar de las dos naturalezas de Cristo. Escúcheme que esto es muy importante. Y de esta enseñanza depende en gran parte la calidad de la vida cristiana suya. Aquí hay que hablar de las dos naturalezas de Cristo. Usted no puede ver a Cristo solo como Dios, porque si usted cree que Jesucristo solo es Dios, usted está cometiendo un error. Está cayendo en el lado del gnosticismo, en el lado del docetismo. Y si está creyendo que Cristo es solo hombre, solo un hombre que no es Dios, ese es el otro extremo. Y ese extremo es el que algunos manejan hablando de Cristo. Y en un principio esa se llamó una herejía, la herejía arriana. Arriana se llamó esa herejía, como por el nombre de Arrio, quien enseñaba que Cristo no era Dios, que Cristo era solo una criatura. Y esa es la postura que muchos grupos todavía manejan. Ahora, siendo al mismo tiempo Jesús perfectamente humano y perfectamente divino, entonces el Señor Jesucristo es semejante y a la vez distinto a los hijos de los hombres. Vea usted, Él es, por ser verdadero Dios, es distinto a los hijos de los hombres, y por ser verdadero hombre es semejante a todos nosotros. Las escrituras son bien claras y vamos a leer algunos textos que nunca van a pasar de moda. El capítulo 1 de San Juan
El verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es bueno que usted tenga claro eso. Aquel verbo fue hecho carne. Y cuando dice carne, es carne. No es apariencia de carne. No es una carne distinta a todas. No, la carne de Cristo era una carne humana igual a la suya, igual a la mía. Por eso fue que leímos ahorita en 1 Timoteo 3:16, cuando dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que si a usted alguien le viene a decir algún día que Cristo es una apariencia de hombre, no lo acepte. Cítele Hebreos el capítulo 2 y el verso 14, que es bien interesante. Hebreos el capítulo 2 y el verso 14 aclara esta situación diciendo de la siguiente manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? Dios, cuando se manifestó en carne, Él también participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Carne y sangre. ¿Para qué participó Él de lo mismo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual, mírelo aquí, hermano, mire ese verso 17 clave: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mire cómo lo dice: debía ser en todo, en todo. Cuando dicen todo, está hablando físicamente. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que Cristo hizo por nosotros, lo hizo en su condición de hombre. Por eso, hermano, la expiación tiene que tener como claro y seguro que Cristo era humano, porque no podía expiar los pecados del pueblo alguien que no fuera humano, porque necesitábamos ser comprados a precio de sangre. Y por eso es que en el Apocalipsis, el capítulo 5, cuando usted mira esa hermosa historia que muchas veces la cantamos: digno eres, Señor, de abrir el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has rescatado, nos has redimido. Y dice en Apocalipsis 5 que Juan, cuando vio la situación, que el hombre estaba perdido, él miró a ver quién iba a redimir a los hombres. No había quien, porque para redimir a los hombres se necesitaba sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así que Juan lloraba porque no había nadie en el cielo ni en ninguna parte que pudiera redimir a los hombres. Y fue entonces cuando aparece el Cordero. Cuando aparece el Cordero y va y toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono,
y abre sus sellos. ¿Eso qué es? Algunos verán ahí al Padre y al Hijo, otros no sé qué verán, pero lo que es claro es que ese Apocalipsis 5 es un canto a la redención, en donde se muestra a Dios manifestado en carne. Se muestra a Dios en dos facetas. Se muestra a Dios como espíritu que siempre es sentado en el trono, pero mostrando que así como espíritu Dios no nos iba a redimir. Y se muestra la otra faceta de Dios, pero ya como encarnado, ya como cordero. Y lo que se quiere decir en Apocalipsis 5 es que Dios no nos redimió como espíritu, sino como hijo. Nos muestra a Dios manifestado en carne, salvando y redimiendo a los hombres. Pero no hay que ver en ninguna manera que allí hayan dos. Entonces estos textos de San Juan 1:14, de 1 Timoteo 3:16, de Hebreo 2:14 al 17, del mismo Apocalipsis 5, nos están mostrando a un hombre que nació, vivió, sufrió y murió entre los hombres. Mire qué obra tan hermosa, hermano. Aquí es donde uno ve la grandeza de Dios, el amor de Dios derramado en la encarnación. Es que la encarnación de Dios es una de las doctrinas más grandes que existen. Cuando usted logra entender la encarnación, no del Hijo, sino de Dios, porque la Biblia no dice que el Hijo fue el que se hizo carne, no. La Biblia lo que dice es que Dios se manifestó en carne, amén. Ahora, hablar de Cristo en su humanidad nos tiene que devolver hasta los tiempos cuando el hombre todavía no existía y ya Cristo existía. El hecho divino de que Cristo no tuvo principio en cuanto a su divinidad es claro. Escúchelo bien. Cristo como hombre tuvo principio. Como Dios que es, nunca tuvo principio. Así que cuando usted va a hablar del Cristo, la parte divina de Cristo, usted tendrá que hablar de su preexistencia. Decir que Cristo como Dios siempre ha existido, nunca tuvo principio. Pero cuando usted va a hablar de Cristo en su condición de hombre, ahora sí usted deberá hablar de Él con un principio. Deberá hablar de Cristo desde dónde para acá, desde Belén para acá, que fue donde Él nació. Amén. Aunque ya en la mente de Dios estaba definido que Él se iba a manifestar en carne, eso ya era un hecho que venía incluso profetizado desde el libro de Miqueas, el capítulo 5, cuando habla de Él, de sus salidas que son desde la eternidad, hablando de Cristo proféticamente. Pero a decirlo claro, cuando usted habla de Cristo como hombre, usted tendrá que mirar de Belén para acá. Cuando Él nace, a partir de ahí, y eso es lo que dice en el Salmo 2. La Biblia dice en el Salmo 2 y el verso 5, si no estoy mal, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hoy. Mire lo que clave y qué importante es eso. Jesucristo como Dios no tuvo principio, pero como hijo sí tuvo principio.
Por eso es que nosotros, y aquí viene algo importante, oído hermanos los que evangelizan, que esto lo tienen que saber ustedes. Nosotros no creemos en el dogma de la Trinidad, porque el dogma trinitario tendrá que enseñar que las tres personas divinas son eternas. Y cuando uno mira este asunto de la encarnación de Dios, uno fácilmente percibe que Dios en su condición de hombre tuvo principio. Es decir, el Hijo, lo que la Biblia llama el Hijo de Dios, no es eterno. El Padre, que es Dios, es eterno. Isaías 9:6. El Espíritu, que es el mismo Padre, también es eterno. Amén. Dice la Biblia en cuanto, hablando del Espíritu eterno, se ofreció. Amén. Pero como Hijo, Dios en su condición de Hijo no es eterno. Así que el Hijo tuvo principio. Y como tuvo principio, también tendrá fin. Lo que se llama hijo en la Biblia es algo transitorio. Dios se hizo hijo para redimir a los hijos. Dios se hizo hombre para redimir a los hombres. Pero cuando ya Dios haya salvado al último de los hombres, cuando Dios haya salvado al último de sus hijos, no seguirá siendo más hijo. Por eso en 1 Corintios 15 y por allá en el verso 28, 29 está diciendo que llegará el día en que el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Así que Dios como Hijo no es eterno. O digámoslo para que quede más claro, el Hijo, la calidad de Hijo tuvo principio y tiene también final. Ahora, si algún personaje en la historia de la humanidad ha tenido contendores, ese ha sido el Señor Jesucristo. Nadie más. No ha habido un personaje al que se haya atacado más que a Jesucristo. Y en derredor de su preexistencia se han tejido una serie de conceptos y teorías. Hay unas positivas y otras son pura especulación. A ver, vamos a hablar de tres teorías que normalmente se presentan acerca de la persona de Cristo. Son tres los conceptos que se tienen sobre la preexistencia de Cristo, y es de notar que todos convergen en la aceptación que Cristo existía y existe desde antes de Belén, pero difieren en el concepto sobre la forma de esa existencia. O sea, ¿quién era Cristo antes de Belén? Mire qué interesante eso. Porque de Belén para acá no hay pues mucha discusión en algunos sentidos, pero de Belén para atrás sí que hay conceptos también. El primer concepto es aquel que cree que Cristo existe eternamente, sin principio ni comienzo, y es Dios en esencia, pero como Dios el Hijo o el Hijo eterno. Miren lo que piensan algunos. Dicen, sí, Cristo sí existió desde antes de Belén, pero existía como Dios el Hijo. Es decir, lo ven allá como en la condición de un ser secundario, o como parte de la deidad, pero nunca el todo o la plenitud de Dios. A esos que ven a Jesús antes de Belén, dicen, Jesús sí existía,
pero como el segundo de una Trinidad. Esa es la base del trinitarismo. Los trinitarios creen en la preexistencia de Cristo, pero no diciendo que Él es Dios, sino Él es Dios el Hijo. Ese concepto no es el que la Biblia presenta. Por ningún lado usted encontrará que la Biblia habla de Dios el Hijo. Por ningún lado usted va a encontrar en la Biblia que el Hijo es eterno. Así que ese concepto no es válido. Viene un segundo concepto, y es aquellos que creen que Cristo existe desde la eternidad, pero como el primer ser creado por Dios en el principio. Y entonces toman un texto por allá de Colosenses, en donde se habla del primogénito de la creación, y dicen estas personas que Cristo sí existía desde antes de Belén, pero solo como una criatura, porque fue la primera criatura que Dios hizo, que luego fue exaltado a la condición de Dios. Esa segunda postura es la que predican o enseñan los llamados testigos de Jehová. Entonces observe las dos posturas. El trinitario dice: Jesucristo sí existía antes de Belén, pero como la segunda persona de la Trinidad. El testigo de Jehová dice: Cristo sí existía antes de Belén, pero como una primera criatura que Dios hizo. Y luego viene la posición que nosotros como iglesia predicamos y creemos. Nosotros creemos que Cristo es el Dios eterno, que Cristo es único y soberano. Amén. Nosotros creemos que Cristo es el Dios que se humanó. Amén. Es decir, que se hizo carne para redimir a su creación. Nosotros creemos, como dice Colosenses 2:9, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escúchelo: en Cristo, en ese cuerpo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Léalo en Colosenses 2:9. Y hay otro texto aquí bien interesante en Efesios 1, que vale la pena mirarlo, hermano, para que usted todos los días sepa, cuando usted se arrodilla, ante quién se arrodilla, cuando usted adora, ante quién está adorando. Amén. Dice Efesios el capítulo 1 y el verso 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Oiga cómo dice: reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En resumidas palabras, todo está en Cristo. Usted no puede buscar a Dios fuera de Cristo. Dios está concentrado en Cristo. Cristo es la máxima expresión de Dios. Usted no puede ver a Dios fuera de Jesucristo. Amén. No lo puede ver fuera. Ese es el concepto, hermano, de nosotros. Somos, en este caso, unicistas o unicitarios. Amén. Nosotros somos llamados unicistas o unicitarios porque tenemos este concepto claro y definido. A su nombre sea la gloria. Ahora, mirando la preexistencia de Cristo a través de todas las edades,
La iglesia del Señor siempre ha predicado la preexistencia de Cristo, ha afirmado su verdadera deidad como el Mesías del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo Testamento. Nosotros no conocemos a Cristo de otra manera. Nosotros siempre que hablamos de Cristo, hablamos de Él o como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, amén, o sencillamente como el Cristo del Nuevo Testamento, el ungido en el Nuevo Testamento. Por eso escogí el texto del principio, en donde dijo él mismo de sus propias palabras: antes que Abraham fuese, yo soy. Y hay un gran conjunto de textos bíblicos que están confirmando esta doctrina y que son de mucha importancia, porque están descubriendo la eternal existencia de Cristo, están describiendo su deidad, amén. Y lo importante de todo, hermano, es que esa realidad no es afectada por el hecho de la encarnación. Es decir, el hecho de la encarnación como tal, que Dios se hubiera encarnado, eso no le afecta a él para nada su deidad. O sea, Dios nunca dejó de ser Dios por haberse manifestado en carne. El hecho de él haberse metido en un cuerpo humano, eso no le quita a él nada de ser Dios. Por eso en San Juan 1, del 1 en adelante, dice que Cristo en el principio era el verbo, amén, o el logos, o la palabra, y que era en Dios y era Dios, y que todo fue hecho por él, y que en él estaba la vida. Eso es hermoso, hermano. Leámoslo en San Juan textualmente, que estos son textos que usted tiene que tenerlos siempre a la mano. San Juan 1, verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Mire, hermano, cómo se presenta a Cristo, no como una criatura, sino como el Creador. Los que hablan de Cristo como una criatura se equivocan totalmente, porque Él no es una criatura, Él es el Creador. Él fue el que lo hizo todo. Dice la Biblia que por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que sucede es que aquí hay que mirar en la preexistencia de Cristo. Cuando usted mira a Cristo preexistiendo, usted no tendrá ningún problema para entender que Él es Dios, el que siempre ha sido. Ahora les hablé de Miqueas, el capítulo 5. Vamos a ir allá a ese texto de Miqueas para que usted observe, hermano, la maravilla de la profecía. Cómo está claro cuando se habla de la preexistencia de Cristo. Amén. Capítulo 5 de Miqueas. Y mire lo que dice en el verso 2 y el 3. Allí nos dice que de Belén saldría el que será Señor en Israel. Mire qué bonito. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Escúchelo aquí, hermano, claro, diáfano como el cristal. El que nació en Belén, esa no fue su primera salida. El que nació en Belén, dice la Biblia que sus salidas son desde el principio. Amén.
Y dice aún más, desde los días de la eternidad. Así que el Cristo que usted y yo adoramos, amén, no es solamente el hombre, el de Belén para acá, sino el de Belén hacia atrás. El Cristo que usted y yo predicamos es el Dios que ha salido siempre desde la eternidad. Alabanzas a Dios, a su nombre sea la gloria. Pero escuchémoslo a Él hablando como hombre. Vamos a escuchar a Jesús hablando como hombre. En el capítulo 17 de San Juan va a aparecer una frase que el Señor pronunció en su condición de hombre, pero lo dijo pensando en su preexistencia. En San Juan 17 hay un texto que registra las palabras del Señor, y mire cómo dice el San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí lo que está dando a entender no es que Él estaba como la segunda persona de la Trinidad, no. Aquí lo que está dando a entender Jesús es su preexistencia. Aquí lo que está diciendo el Señor es que Él estuvo, Él era y es, amén, antes que el mundo fuese. Eso es lo que está aclarando allí la palabra del Señor. Pero hay textos, hermano, que podemos usar de una forma maravillosa. Vamos a mirar Isaías. La doctrina bíblica hay que mirarla con la Biblia abierta. Si usted quiere aprender doctrina bíblica, abra la Biblia, abra la Biblia, abra la Biblia. Isaías, el capítulo 7 y el verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Amén. Y yendo un poquito más adelante en Isaías capítulo 9 y el verso 6, que siempre lo hemos dicho, pero hoy hay que repetirlo. Dice: porque un niño nos es nacido. Mire el niño que iba a nacer, ¿quién era? Ese niño que iba a nacer en el pesebre de Belén no era cualquier niño. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí es donde aparece Él como hijo. Y mírelo aquí: el principado sobre su hombro. ¿Y cómo se va a llamar su nombre? Amén. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Ese niño que nacía ahí, hermano, era más grande que todo el universo. Era Dios fuerte y era Padre eterno. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Por eso usted no puede ver a Jesús solo como una criatura, solo como el Hijo. ¿Quién es el que nació ahí en Belén? No solo el Hijo, no. Él ahí está en su condición de Hijo, pero ese Hijo, amén, también dice la Biblia que es el mismo Padre eterno, que es el Dios fuerte. Algunos dicen: no, ese es un Dios chiquito, es un Dios pequeñito, es un Dios secundario, es un Dios de segunda. No, Él no es un Dios de segunda. Él es el Dios fuerte y Él es el Padre eterno. A su nombre sea la gloria. Hablando Jesús nos dice, mire lo que dice la Biblia, hermano, en Juan, el capítulo 13.
¿Cómo es de hermoso estudiar estos temas? Porque a uno lo profundizan en la palabra, amén, amén. Le enseñan a saber quién es Jesús. Y vuelvo y digo, en la medida que usted conozca a Jesús, en la medida que usted sepa quién es el Señor, así será también la vida cristiana suya. Mire lo que dice San Juan capítulo 13 y el verso 3. Él como hombre hablaba, actuaba, y aquí dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Había salido de Dios y a Dios iba. Es una manera de decirlo él en su condición de hombre, para que se entendiera que él no había procedido de ninguna otra fuente. Es decir, que él en su humanidad, aunque ahora aparezca como humano, él proviene de Dios. Él viene de Dios y dice: y a Dios va, a Dios iba. Y el texto que dijo Pablo en Filipenses 2 también es demasiado importante, hablando de Cristo en su humanidad, hablando de él. Pablo dice que es igual a Dios. Esa palabra, hermano, tiene un significado demasiado grande. En Filipenses 2, mire lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, para decirlo de alguna manera, Cristo es la forma de Dios. Si usted quiere saber cómo es Dios, mire a Cristo. Cristo es la forma de Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es ser igual a Dios? No quiere decir que el Padre está aquí y Él es igual al Padre, siendo dos personas distintas. Para un judío decir que alguien es igual a Dios, es decir, es Dios mismo. Así que lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí es que Cristo, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre y se humilló. Ahora vamos un poquito más aquí a Colosenses, un poquito más adelante, Colosenses 1 y el verso 15 en adelante. Mire cómo el apóstol Pablo lo presenta a él en su condición humana, pero en ninguna manera lo saca de la deidad. No puede sacarse a Cristo de la divinidad. Aunque tú lo veas como hombre, él sigue siendo tan divino como siempre lo ha sido. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Paremos ahí. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuándo se hizo visible Dios? Dios se hizo visible cuando tomó forma humana, cuando nació en Belén. A partir de ahí, el Dios invisible se hizo visible. Por eso es que él dijo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es que Cristo es la forma visible de Dios. Si Dios no se hubiese manifestado en carne, nadie hubiera visto a Dios. Así que ver a Cristo es ver a Dios. Amén. Sigamos.
Él es el primogénito de toda creación. Aquí cuando dice el primogénito de toda creación, no está diciendo que Él es el primer ser creado, porque Cristo es el creador. Él no es una criatura. Cuando aquí dice el primogénito de toda creación, lo que está aquí hablando la Biblia es que antes de Dios diseñar toda la creación del mundo y de los hombres, en la primera cosa en la que Dios pensó fue en la redención de los hombres. Así que Cristo, es decir, esa manifestación en carne, ya estaba en la mente de Dios antes de hacer al mundo. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Mire, hermano, eso. Cristo fue inmolado, Cristo fue sacrificado, Cristo fue muerto. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya eso era un hecho. Por eso es que en la mente de Dios Él es el primogénito de toda creación. Fue en lo primero que Dios pensó. Pero no que Cristo sea una criatura. Sería una contradicción muy grande que si Cristo fue el que creó todas las cosas, Él es una criatura. Eso no tiene sentido. Verso 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y escuche esto, hermano, de la preexistencia de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas. Si lo oye, hermano, Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, amén, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cuando dice agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, nunca se imagine a Dios fuera de Cristo. Nunca piense en Dios por allá y Cristo por acá. Esta es una manera de decirlo. Cuando dice que agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, lo que quiere decir es que Dios mismo se complació. Amén. Dios mismo se agradó de habitar él mismo en Cristo. Por eso Cristo es la plenitud de Dios. Amén. Y termino, hermanos, por hoy en Hebreos, el capítulo 1. Pónganse de pies, por favor. Capítulo 1 de Hebreos. Y mire lo que dice este hermoso pasaje bíblico, hablando de Cristo y su preexistencia. Dice el verso 1 del capítulo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Es decir, nos ha hablado en su condición de hijo. Dios nunca habló como hijo, pero en estos últimos tiempos Dios se hizo hijo y nos ha hablado como hijo. Amén. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, amén, Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Hermano, cuando usted le pregunte quién es Cristo, diga: Él es el resplandor de la gloria de Dios. Amén.
Él es la imagen misma de su sustancia. Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Y dice mucho, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo, escuche esto, hermano, Cristo es mayor que los ángeles en cuanto a su divinidad, pero en cuanto a su humanidad, Cristo es como los hombres. Entonces mire, se pone a los ángeles, pero Cristo es superior a los ángeles. Amén, porque Él es Dios manifestado en carne. Vamos a recitar todos Hebreos 13 y el verso 8, para que usted entienda, hermano, que Cristo no es solo de Belén para acá. Cristo es de Belén hacia atrás, hasta la eternidad. Aleluya. Lea conmigo Hebreos capítulo 13 y el verso 8. Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sabe eso qué quiere decir, hermano? Jesucristo, el que usted y yo alabamos, al que usted y yo nos le arrodillamos, al que nosotros veneramos, al que seguimos, al que le servimos, ese Jesucristo es el mismo desde Belén hacia atrás, hacia la eternidad. Es el mismo ahora y será el mismo después que la iglesia sea arrebatada. Cuando todo esto se acabe, Jesucristo seguirá siendo el mismo por todos los siglos, por toda la eternidad. Jesucristo es el Dios que esta iglesia alaba. El que se recibe aquí la gloria es Él. El que recibe la alabanza es Él. Por eso cuando lo aplaudas, hermano, apláudalo con el alma, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es digno de adoración y de gloria. A Él sea toda la alabanza, hoy y siempre. No pares de aplaudirlo, hermano, no pares de alabarlo, no dejes de glorificarlo, porque Él se merece toda la gloria y Él toda es el la gran honra. yo soy, el alfa y la omega.